Los bendigo, hermanos, con la paz del Señor. Vamos a compartir una porción de palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. El título dice: Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y, consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a Israel. Amén. Quería leerlo con ustedes, esta palabra, para que se entienda también un poco el contexto en el que sucede algo en lo que nos vamos a enfocar, que es la ceguera que usa Eliseo. En esta porción de palabra, la ceguera pareciera ser como una suerte de herramienta, un instrumento mediante el cual el Señor trabaja, irónicamente, para mostrar cosas. Y el primer hombre que lo experimenta, o en el que se refiere la ceguera, es el criado de Eliseo. No es una ceguera común, no es la ceguera de los ojos, no es el no ver literalmente o naturalmente, porque este varón estaba perfectamente sano. Sin embargo, cuando él ve el ejército que venía por la vía de Eliseo, él supo que venía por la vía de Eliseo, se preocupó, y Eliseo le dice que más eran los que estaban con él que los que estaban en contra de ellos, ¿no? que los que estaban con ese ejército. Y ahí sucede algo tremendo, porque Eliseo ora y le dice: Señor, ábrele los ojos. Le pide a Dios que le abra los ojos a este varón. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora pongámonos en el lugar de este criado. Por ahí él en su vida pensó que de alguna manera él podría estar ciego, si él veía perfectamente, naturalmente. Aparte, pongámonos a pensar esto: él era el criado de Eliseo, estando tan cerca del siervo, estando tan cerca del poder de Dios y de la presencia de Dios. Él conocía muy bien del tema, él conocía el poder de Dios, él conocía la palabra de Dios, él conocía muchas cosas. Y sin embargo, fíjense, viene a aprender esto, viene a aprender que no siempre veía todo lo que tenía que ver, que no siempre vio la mano de Dios, como estando cerca del siervo, estando cerca de Eliseo, no siempre vio la mano de Dios, no como siendo Eliseo. Que Eliseo sabía que había todo un ejército de Dios alrededor de él, pero no todo el mundo lo ve.
Y el criado pensaba que tal vez, vaya uno a saber, se habrá confiado pensando que sabía casi todo o que no por ahí había visto todo, uno podría pensar, y sin embargo el Señor siempre nos va a mostrar que no lo hemos visto todo de parte de Él. Pongámonos, ¿no?, en los pies de Moisés y de la gente que le siguió a Moisés. Uno, después de ver el pueblo, ¿no?, después de ver las plagas, podríamos decir, bueno, ya hemos visto todo de parte de Dios. No, llegás al mar y el Señor te abre el mar en dos. Llegás al desierto y el Señor te hace llover maná, hace que los animales te traigan carne. O sea, no hemos terminado de conocer todo del Señor. No podemos acostumbrarnos a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque Dios mañana me va a mostrar cosas nuevas, cosas que por ahí yo pensé, bueno, ya conozco bastante, lo he visto, no sé si casi todo, pero es como que hay algo en nosotros que tiende a naturalizar. Y el Señor siempre nos va a sorprender y nos va a mostrar que no lo hemos visto todo de parte de Él. No importa cuánto tiempo pasemos en la presencia del Señor o qué tan cerca nos creamos que nosotros que estamos, el Señor siempre nos va a sorprender de alguna manera y nos va a mostrar cosas nuevas. Y aunque nosotros siempre sabemos, sabemos que estamos rodeados del Señor y que Él nos cuida todo el tiempo, no siempre lo tenemos presente, no siempre está en lo primero de nuestra conciencia saber del cuidado del Señor. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando sucede algo y de repente pensamos, acá estuvo el Señor. Porque si no hubiera estado el Señor, las cosas hubieran sucedido de otra manera. Entonces nos ponemos a reflexionar y es casi como ver la mano de Dios rodeándonos. Pero, ¿qué pasa? Algo tiene que suceder para que yo despierte y diga, claro, si el Señor siempre está conmigo, por eso no pasó tal cosa, o por eso pasó tal cosa, pero no fue más grave. Y acá en el caso de este varón, fue consciente del poder de Dios y del ejército de Dios recién cuando hubo un ejército que amenazó sus vidas, ni antes ni después. Por eso hay cosas que nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha, pero el Señor no nos muestra todo de una. Él sabe el momento en el que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para determinada cosa y Él abre nuestros ojos. Por ahí nosotros no nos damos cuenta hoy, los ciegos que estamos, a las cosas que mañana el Señor nos va a mostrar. Mientras tanto, siempre tenemos que seguir de la mano de Él, agarrados de la mano de Él, porque el Señor va a continuar mostrándonos cosas maravillosas. Va a continuar mostrándonos cosas poderosas que Él está haciendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Ahora, otra ceguera, que es la que usó Eliseo, oró al Señor para que hiriera de ceguera al ejército que venía por él. El primer ciego que no sabía que era ciego era el criado, y ahora esta ceguera, que es una ceguera muy específica porque ni siquiera ora por una ceguera natural, no es una ceguera natural, porque cuando Eliseo sale al encuentro de este ejército, el ejército no lo reconoce y todo este ejército, oh casualidad, se comienza a dejar guiar por un hombre que tampoco conocen. No le preguntaron quién era y por qué sabía dónde estaba el varón ni nada por el estilo, no, simplemente se dejaron guiar. O sea, era una ceguera muy específica que hizo dos cosas. Primero, que no reconocieran a Eliseo. Y segundo, que se dejaran guiar por él. Algo insólito, y estuvieron caminando Dios sabe cuánto tiempo hasta que llegaron al centro de Samaria. Y ellos tampoco sabían en el momento que estaban siendo ciegos. No se dieron cuenta, es algo tremendo lo que a veces como el Señor trabaja en nuestras vidas y con los demás, no solamente en nosotros, sí el Señor nos va mostrando cosas de a poco. Pero lo que hizo con este ejército es algo muy específico. No fue una ceguera total y no fue ni siquiera una ceguera natural. Esta ceguera parcial, podríamos decir, fue una ceguera de entendimiento más que nada. El no poder reconocer lo que tenían delante de ellos y el dejarse guiar, creo que es más que nada una ceguera de entendimiento. Mientras ellos estaban siendo ciegos,
algo en ellos estaba cambiando, porque ellos iban para prender a Eliseo, para entregarlo al rey de Siria o para matarlo. O sea, las intenciones en el corazón de ellos era completamente violenta. Pero mientras ellos estaban siendo guiados y se encontraron en el medio de Samaria, no comenzaron una guerra. El rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿los mato? Padre mío, ¿los voy a matar? Y Eliseo le dijo que no, les dijo que les sirvieran una comida. Y el ejército sirio no iniciaron esa violencia con la que habían ido en un primer lugar, sino que algo en ellos fue cambiando mientras estaban siendo llevados, mientras estaban siendo guiados. Dios algo estaba obrando en su interior y ellos no lo sabían. Creo que es mejor, hermanos, cuando no nos damos cuenta de que el Señor está trabajando en nosotros, porque si nos diéramos cuenta, tal vez detendríamos su mano. Lo pararíamos al Señor, porque por ahí no nos gustaría lo que Él está haciendo, lo que Él está cambiando. Los ejércitos, los soldados, son leales a quienes les dio la orden. Hay un sentimiento de obediencia y de lealtad a quien les dio la orden. Entonces no van a desobedecer así como así. No funcionan ellos de esa manera. Si se hubieran dado cuenta en ese momento de lo que estaba pasando, más vale que se iban a rebelar. Por eso digo, era una ceguera de entendimiento. Cuando ellos llegaron y no manifestaron, no pusieron por orden no ejecutaron la orden con las que habían sido enviados a ese lugar, ahí nos podamos dar cuenta de que hubo un cambio en el corazón de ellos. En el versículo 23, dice, capítulo 6, versículo 23, entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Fíjense qué manera tan poco común, ¿no?, a nuestra imaginación, tan poco común que el Señor tuvo de armar una paz entre estos dos pueblos, entre Israel y Siria. Durante mucho tiempo hubo una paz que el Señor hizo de esta forma, algo muy loco podríamos decir. Una forma única y definitivamente poco ortodoxa que el Señor tuvo para poner paz en el corazón de estas vidas. Así es como trabaja el Señor en este tiempo y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuando lo hacen nosotros y no nos damos cuenta cuando lo hacen el resto. Otro ejemplo que podemos poner es Pablo. Pablo, nosotros sabemos la violencia que él tenía cuando todavía era Saulo, la violencia que había en su corazón hacia los hijos de Dios, hacia los discípulos de Cristo. Y él pensaba que estaba también otro soldado, que él estaba obedeciendo a Dios, que él estaba haciendo un favor a Dios. Porque en su corazón él creía que estaba haciendo lo correcto. En su corazón había mucha violencia. ¿Qué fue lo que hizo Dios para quitarle la violencia de golpe? Lo dejó ciego. Y la ceguera de Pablo fue una ceguera natural también. Primero hubo un resplandor que lo rodeó y una voz que le habló desde ese resplandor, y era la voz de Jesús. Él vio ese resplandor, pero después de eso quedó completamente ciego. Y no fue hasta que Dios mandó a otro apóstol, a otro de sus siervos, que era Ananías. No fue hasta ese momento que vino Ananías a los días y oró por él. Y dice que cuando oró por él fue como unas escamas que se le cayeron de los ojos. Acá en estas lecturas que estamos repasando, vemos que la ceguera, por más que tenga o no esa consecuencia natural, es más que nada una ceguera de entendimiento, que el Señor usa como instrumento para comenzar a cambiar cosas en nuestro interior y después nosotros vemos los resultados. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos? En Mateo capítulo 13, versículo 15, Jesús cita un texto del libro de Isaías. Jesús les habla a sus discípulos y les dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane.
Fíjense cómo va haciendo los pasos del Señor. Ciega el entendimiento para que a través de esa ceguera, mientras uno es ciego de entendimiento, el corazón vaya cambiando. Y de esa forma, dice, para que se conviertan y yo los sane. Y ahí viene la conversión, el proceso de conversión, viene la sanidad y por supuesto viene la salvación. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando nos encontramos saludables, no hay como una suerte de soberbia que se rebela contra la mano de Dios tratando de cambiar nuestras vidas? Porque hay cosas que no queremos cambiar. Pero cuando el Señor permite estos momentos muy puntuales, y el Señor no deja que veamos o nos demos cuenta de tal o cual cosa, mientras tanto el Señor está cambiando cosas en nuestro corazón. De la misma forma, esa persona que parece tan dura, tan violenta contra las cosas de Dios, llega un momento en el que el Señor ciega su entendimiento para poder ahí acceder al corazón, al alma de esa persona y comenzar a sanar aquello aquella llaga de donde salía la dureza y el rechazo, y así se pueden encontrar íntimamente con el Señor. Ahora fíjense qué relación estrecha hay entre ver y entender. La palabra que usamos para enseñar, la palabra en español, enseñar, puede significar tanto instruir a alguien en algo, instruirlo en determinada materia, y enseñar también la palabra puede ser usada para mostrar algo. Vení que te quiero enseñar algo y te muestro, qué sé yo, una foto, te muestro un cuadro, te muestro un algo. La palabra tiene esas dos acepciones, tanto instruir como mostrar, porque está íntimamente ligado, la vista está íntimamente ligado a entender. Cuando nosotros comenzamos, ¿no?, nuestros primeros años de vida, mucho de lo que aprendemos, lo aprendemos viendo. Mucho de lo que aprendemos, ya sea caminando, ya sea la forma para comer, la forma para andar, para movernos, y no solamente en los primeros años de vida, sino a lo largo de toda nuestra vida, las primeras cosas que nosotros aprendemos, entendemos lo que tenemos que hacer más que nada por lo que vemos. Y luego sí también por lo que escuchamos, son cosas que van de la mano. Por eso Jesús decía, ¿no?, en Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Entonces, ¿qué sucede? El entendimiento está completamente nublado y hay un corazón duro, ese corazón endurecido. Y vieron que hay otro versículo en el Antiguo Testamento que dice que habla la palabra, ¿no?, de cambiar el corazón duro de piedra por uno blando y sensible de carne. ¿Cómo logra el Señor transformar el corazón de una persona? ¿Cómo logra el Señor enseñarnos cosas a nosotros? Porque todavía tenemos mucho para aprender y todavía permanecen en nuestro interior algunas durezas. ¿Qué es lo que hace el Señor? Por un momento ciega nuestro entendimiento, y es necesario, porque de esa forma Él puede acceder a las partes blandas de nuestro corazón y comenzar a cambiarnos. Es algo tremendo cómo trabaja el Señor. Es un testimonio, ¿no? Fue testimonio para el resto de Siria cuando llegó parte de su ejército y comenzaron a contarles. Fíjense que no pudimos reconocer, nos estuvo guiando todo el camino el mismo Eliseo y nosotros no lo veíamos, y cuando nos quisimos dar cuenta nos encontramos en el medio de Samaria y en lugar de atacarnos nos sirvieron terrible comida y no podíamos atacarnos. O sea, fíjense el testimonio que este hecho produjo en el resto de Siria, a tal punto que se creó una suerte de acuerdo de paz. Un acuerdo tácito, porque no te habla de que hicieron un pacto, que hubo un sello, que hubo algo. No. Este hecho importante cambió el corazón de este ejército. El Señor tiene poder para cambiar el corazón de ejércitos, tiene el poder para cambiar el corazón de la persona más dura que a vos te parezca. El Señor tiene poder para cambiarlo. No hay algo que el Señor no pueda, no hay corazón al que el Señor no pueda llegar, y es el Espíritu Santo el que tiene poder para convertir, para consolar, para convencer almas, no nosotros. En este tiempo el Señor
va a transformar muchas cosas en nuestras vidas, muchas cosas que eran duras en nosotros, el Señor las va a ir cambiando y nos va a ir mostrando todo a su debido tiempo, pero este tiempo específico Dios nos está mostrando muchas cosas. En este tiempo Dios nos está enseñando tanto, hermanos, nos está enseñando tanto. Es precioso el tiempo espiritual que estamos viviendo. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, Job mismo, que él, antes de todo lo que le sucede en la historia, el primer y segundo capítulo nos cuenta que Job era un adorador del Señor. Él de alguna manera le conocía. Él creía que le conocía, le presentaba ofrendas, le adoraba, presentaba sacrificios por el perdón de sus pecados y por las dudas los pecados de sus hijos, que él no conocía si hacían algo malo o no, pero por las dudas lo hacía. Entonces él era un adorador del Señor, pero entendió al final de toda esta experiencia en todo el libro, los 42 capítulos, él al final dice, 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él ahora estaba entendiendo a otro nivel lo que era el Señor, quién era. Ya no lo hacía por rutina, no lo hacía por si las dudas, no lo hacía porque sus padres lo habían instruido, lo hacía porque él ya le estaba conociendo de verdad a otro nivel. Fíjense esta relación tan estrecha que hay entre ver y entender. El entender, el darse cuenta, el comprender muchas cosas. En este tiempo Dios nos va a continuar enseñando. Oro en mi corazón, ustedes que están en sus hogares, que cada momento de reflexión que tengan en la presencia del Señor, Dios los ministre y les aumente el discernimiento. Así que bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Que Dios los bendiga mucho y que tengan una hermosa noche.